Rinpoche, Ajá. la última vez hablamos sobre la diferencia entre los caminos del Sutra, el Tantra y el Dzogchen. Bien. Y me gustaría profundizar un poco más en los detalles, centrándome en la diferencia entre los caminos del Tantra y los caminos del Dzogchen. Ajá. ¿Podría contarnos un poco más al respecto? Sí, los caminos difieren mucho. El sutra es el camino de la causa, y el tantra y el dzogchen son el camino del fruto, donde el fruto es la sabiduría primordial autoexistente. A través de la familiarización con esta sabiduría y su aceptación como visión, se construye la meditación posterior. Es exactamente así como obtenemos el camino del fruto. Así, la visión y base materna para el Tantra y el Dzogchen son idénticas. Sin embargo, los caminos difieren. El Tantra usa la visualización gradual o los tres samadhis, practicando mediante una sutil actividad mental de contemplación de la deidad. Todo lo externo se presenta como un palacio de deidades y lo interno como su contenido de deidades masculinas y femeninas. Sin apartarse del estado natural, el practicante genera esta sutil actividad mental y, apoyándose en ella, todo se transforma. Lo negativo se vuelve positivo y los cinco venenos, con una buena ejecución de la práctica, se transforman en las cinco sabidurías primordiales. La práctica del Dzogchen es completamente diferente. El Dzogchen dice que a través de la familiarización con esta sabiduría primordial autonacida, no se requiere nada más. Todas las demás virtudes y cualidades positivas surgen por sí mismas debido a la simple permanencia en este estado. No hay necesidad de cambiar nada adicionalmente ni de transformarlo en algo, pues en este estado todo ya está completo y es perfecto. Si hay necesidad de la manifestación de deidades, éstas se manifiestan solas. Si no, el practicante simplemente no se aparta de la meditación. Por eso se dice que el Dzogchen es la gran perfección o la completitud. Es la culminación de esas etapas de los vehículos inferiores. Todo aquello de lo que los vehículos inferiores intentan librarse ya está autoliberado en el Dzogchen, y todas esas virtudes que ellos buscan alcanzar también son perfectas en este estado. El segundo aspecto de la diferencia radica en el método de práctica. En el Tantra, el camino de la transformación, se usan los tres samadhis como camino principal, mientras que en el Dzogchen se usa la idea de la autoliberación natural de todo en su verdadera naturaleza, que se reduce a dos prácticas fundamentales, Trekcho y Togal. Rinpoche, ¿por qué se considera que el Tantra es un camino rápido? ¿Y es realmente así? Primero, el Tantra o mantra secreto es el camino del fruto. Además, ofrece múltiples métodos donde no requiere descartar nada. Es una vía de transformación que convierte los venenos mentales y oscurecimientos en sabiduría primordial. Es por eso que el Tantra se considera un método rápido, poderoso y fácil. Fácil en el sentido de que el practicante no necesita pasar por innumerables eones y kalpas de renacimientos. Al transformar todos los agregados psicofísicos de nuestro ser en manifestaciones divinas, uno alcanza el verdadero fruto del despertar. El apoyo y método principal aquí son las prácticas relacionadas con los canales energéticos, los vientos y los tigles. Toda esta variedad de métodos conduce muy rápidamente al resultado. En consecuencia, el camino del Tantra se considera un camino cercano, es decir, que no está nada lejos de la meta final. Dígame, ¿se puede practicar el Tantra sin haber recibido la iniciación o es peligroso? Voy a detallar un poco más la pregunta. ¿A qué me refiero con esto? Que por ejemplo, si ya cuento con el Lungr, ajá, para realizar alguna práctica tántrica, ¿sería eso suficiente? ¿O es que el Wang es absolutamente necesario? Si hablamos de una práctica ritual a la que recurrimos periódicamente o incluso si hacemos algo a diario, para eso bastaría con la transmisión oral, el lung, incluso sin la iniciación para esa práctica. Si el objetivo es más profundo, como practicar año tras año la contemplación del Yiram hasta alcanzar su estado, entonces son indispensables los tres elementos: la iniciación Wang, la transmisión oral Lung y las instrucciones Tri. Para ser un Nakpa, practicante del mantra secreto, es obligatorio recibir la iniciación. En el Tantra se habla a menudo de la transformación de las pasiones. ¿Significa esto que hay que intensificar las pasiones de alguna forma? En la práctica del mantra secreto es vital entender lo principal. Nuestra meta es fortalecer la sabiduría, no la ofuscación y las pasiones. Cuando las fuerzas de la práctica de la ofuscación realmente se transforman en sabiduría primordial, entonces se vuelven elementos necesarios de nuestro camino. En esto reside la grandeza del método de transformación.
Sin embargo, si no somos capaces de integrar las pasiones al camino y seguimos sometidos a ellas, esto evidencia una mala comprensión de la práctica y un profundo error del propio Ngakpa. En la historia hay ejemplos de casos similares. Basta ver la historia del rey Lama Yeseo y los 18 acharyas indios que se comportaron de forma indecorosa. Solo fingían ser grandes practicantes sin tener la visión verdadera y hacían pasar diversos actos no virtuosos por virtud. Ahí es donde radica el peligro principal. Es necesario desarrollar sabiduría, no vicios. Y esto solo es posible con la visión correcta y la práctica correcta. En resumen, si recurrimos al Tantra sin unirlo al método, a los medios hábiles y a la sabiduría, tales actos inapropiados solo llevarán a intensificar las pasiones. Rinpoche, ¿existe el riesgo de que surjan problemas psicológicos en alguien que practica el Tantra de forma incorrecta? Nunca he oído que alguien que practique el Tantra con sinceridad haya tenido problemas psicológicos por eso. Pero esta pregunta está muy ligada a la anterior. Si no tenemos la visión del nivel del Tantra y solo fingimos ser tántricos imitando externamente su conducta, incluso en las formas más extremas y provocadoras de los textos, sin integrar nuestras acciones con el método y la sabiduría, es algo totalmente inapropiado. Por eso la tradición enfatiza que el camino del mantra secreto es increíblemente profundo, pero entraña serios peligros. Este camino y todos los aspectos de la práctica deben abordarse con suma minuciosidad. Rinpoche, dicen que en el Tantra Bon es necesario mantener tres contemplaciones, de las cuales la más fundamental es el Jini Tenidzin, o el Samadhi de la talidad, o sea, lo que es en esencia el estado natural, ¿correcto? Sí, Y eso significa, en principio, que uno ya debe practicar Dzogchen a un nivel bastante alto para ese momento, para poder practicar el Tantra plenamente. ¿Es así? No, eso no es así. Aunque la base materna del mantra secreto y del Dzogchen es la misma, el estado natural de la mente, en el Tantra no se comprende la plenitud o perfección primordial de este estado. En otras palabras, el Tantra carece de lo que en el Dzogchen se conoce como Trekcho. Trekcho, literalmente avance, significa la resolución total de toda duda y malentendido sobre el estado natural. Desde la perspectiva tántrica, el simple hecho de permanecer en el estado natural parece insuficiente para revelar todas las virtudes y cualidades. Requiere de un proceso de pensamiento adicional. En el Dzogchen, mediante la comprensión del estado natural, los tres cuerpos de Buda se revelan plenamente por sí mismos. En el Tantra, para alcanzar estos cuerpos, se utilizan tres samadhis que involucran el trabajo de la mente. Primero, el samadhi de la talidad corresponde al estado natural mismo, pero se relaciona solo con un cuerpo de Buda, el cuerpo de la verdad, Bonku. Segundo, el samadhi que todo lo ilumina genera la compasión de los cuatro inconmensurables y lleva al cuerpo del gozo perfecto. Y tercero, el samadhi causal, mediante la contemplación de la deidad y la sílaba semilla, conduce al cuerpo de la encarnación. El hecho de que los tres cuerpos de Buda se dividan artificialmente en tres samadhis distintos demuestra que en el Tantra no existe el nivel de Trekcho.